teníamos mucha conciencia del poderío naval, porque no es lo mismo verlo en una revista que estás conviviendo con ellos y viéndolo. O sea, toda la tripulación de la Santísima Trinidad sabía perfectamente ¿a qué se enfrentaba? A qué nos enfrentábamos. Y también conocíamos más o menos la idiosincrasia de ellos, de que iban a venir. Acá muchos pensaban, no van a venir, están muy lejos. Nosotros estábamos convencidos de que iban a venir y que nosotros íbamos a enfrentarnos a ellos, pero estábamos muy convencidos de eso. No pensábamos otras cosas. En cambio, de otras unidades, los comentarios así que se escuchaban eran no van a venir, que nos tienen miedo, qué sé yo. No, ellos son profesionales de la guerra, y se preparan para eso permanentemente, o sea, y están en conflicto permanentemente. Claro. Nosotros cuando estábamos ahí veíamos los movimientos que hacían. Los Sea Harry hacían aterrizaje y despegue dentro de la misma dársena, o sea, tenían una habilidad bárbara para este tipo de cosas. Lo hacían sin sacar el portaaviones afuera. Y bueno, y era una cosa, el movimiento de ellos era permanente. Nosotros acá tenemos un barco de guardia y está en puerto, está con su tripulación, pero está ahí. En cambio ellos están permanentemente navegando por su territorio, ¿no? O sea que ellos tenían un adiestramiento muy grande, pero nos tenían, o sea, no miedo, pero sí mucho respeto, porque el barco era de ellos. Nosotros teníamos en la Argentina el Hércules, que fue primero que la Santísima Trinidad, que el Hércules se construyó en Inglaterra. Exactamente. La Santísima Trinidad se construye en los astilleros de Río Santiago, pero con todo el material de ellos. O sea que era gemelo del Hércules. O sea, era un barco muy parecido y ellos tenían varios de esos. Moderno para la época. Moderno para la época, sí, misiles de alcances muy importantes. Señor. Claro, entonces ellos con eso, al vernos a nosotros, por eso ellos hacían esa aproximación y se iban, porque aparte sabían que ese barco era nuevo, no era viejo y que no iba a fallar nada. Además, ellos sabían que las pruebas que nosotros habíamos hecho 3 meses antes salieron a la perfección. O sea que dentro de todo había cierta cosa. Lo que buscarían ellos, obviamente, el desgaste de ustedes, tenerlos constantemente sometidos a la presión de estar en un zafarrancho permanente. Claro, y nosotros teníamos mucho deseo de pelear. O sea, cuando ellos mismos nos provocan esa reacción, o sea, nosotros queríamos sí o sí entrar en combate, como porque es la misma ansiedad y el estrés y toda esa cosa hace de que uno tenga esa gana de luchar, ¿no? De que pase algo, porque vienen y se van, mañana, tarde y noche, a cualquier hora hacían eso. Y ese era la finalidad de ellos, era el desgaste, ¿no? O sea, y eso hace la experiencia de ellos. Quizás nosotros en esas pequeñas cosas de repente no las teníamos muy en cuenta, ¿no? Pero ellos sí, o sea, ellos hacían el desgaste porque sabían que producían ese efecto. Todo eso contribuye a minar la voluntad de combate del oponente. Y en cierta forma lo compensamos con el Escuadrón Fénix, haciendo más o menos lo mismo. Exactamente, así fue, es lo que hacían el Escuadrón Fénix, aviones civiles que desgastaban las defensas británicas, penetrando en el alcance de los radares por el tipo de aviones que eran, aviones pequeños y muy veloces, daban los ecos del radar eran similares a los que podía producir un avión de combate. Imitando los perfiles de vuelo de los aviones de caza. Exactamente, y bueno, es una tarea más, la de desgastar al enemigo, ¿no? Pero no lo quieren reconocer tampoco, porque despegaban infructuosamente y se encontraban con que eran aviones civiles, y eso no lo quieren reconocer. Ellos lo niegan. En Malvinas, la guerra aérea, si vos lees atentamente, que niegan ese aspecto de la guerra, porque no quieren justificar, porque para ellos es una falla eso, y no lo quieren reconocer, como tantas otras cosas. Por ejemplo, cuando Celaya hablaba del ataque del 1 de mayo, ellos no reconocen las bajas, solamente aparece la famosa filmación de
el avión de Morgan con la deriva perforada por un proyectil de 20 milímetros, y ahí se terminó la cuestión, no sufrieron bajas. O casualidad, después empezaron a volar a más de 12.000 metros de altura. ¿Y cómo se explica eso si no sufrieron pérdidas de aviones y toda la táctica que tuvieron que replantearse? Lo mismo que el repliegue de la Task Force. El núcleo de la Fuerza de Tareas regresó prácticamente 20 días después del 1 de mayo con la intención de desembarcar. O sea que todo eso es una prueba de la resistencia que encontraron. Exactamente, y vos sabés que va transcurriendo el tiempo y de a poquito los ingleses van liberando información. Y la lista de buques que conformaron la Task Force, cuando escuchamos que está lloviendo, no termina de conformarse nunca, porque cada año van agregando 2 o 3 buquecitos más. La última lista está fresquita, la lista de los 25 años. Bueno, no voy a leer la cantidad de buques que compusieron la flota, pero te doy un dato interesante. Movilizaron, ya conocido, el portaaviones Hermes, el portaaviones Invencible. Estuvo más al sur de Ascensión el portaaviones Illustrious, y también más al sur de Ascensión, no dicen dónde, pero dicen que más al sur de Ascensión, el portahelicópteros Engadine, más los 2 portaaviones norteamericanos que estaban a mitad de camino entre Sudáfrica y la Antártida, el Guam y el Saratoga. Fíjate vos la cantidad de medios que movilizaron. También se habla de otros más, como el Forrestal y el Arizona. Sí, que estaban del lado del Pacífico. Sí. Digamos que estaban ahí como también a la espera de intervenir, de la oportunidad de entrar en combate. Bueno, impresionante la cantidad de buques, pero me detengo en esto. Buques logísticos requisados a diferentes compañías navieras del Reino Unido. La lista es de 48 buques y otros 12 que estuvieron listos a zarpar pero no llegaron a hacerlo. Vemos en esa larga lista de 48 buques pesqueros, remolcadores, buques de carga con rampa para helicópteros, buques de transporte de agua dulce, remolcadores, buques de carga, buque taller. Impresionante. Esta es la última lista, que está ya cercana a los 200 buques. Oficialmente era el 121/123. Sí. Y con ese dato. Con este dato que, bueno, tiene que ver con ese aflojar un poquito la información con motivo de los 25 años. En esta lista no está actualizada la lista de submarinos, porque aún sigue siendo un secreto la cantidad de submarinos. Que supera los 5. Sí, tenemos en mente por ejemplo, al Conqueror, al Valiant, al Super, que dicen que no lo enviaron, pero bueno, hay pruebas de que así fue, de que ha estado en la zona, sí. Y después los convencionales, los de propulsión diésel, el Onyx y el Oberon, que recuerde esos 2 de propulsión diésel. El Onyx con toda la prueba destruida por un torpedo del submarino San Luis. Iba a decir Santa Fe, me quedó en la fuerza. Se me cruzaban los cables ya. Los cables. Así que bueno, de a poquito va surgiendo más información, pero yo creo que esto de reconocer que el Illustrious y el Engadine estuvieron más al sur de Ascensión es un dato revelador, llamativo. Bueno, seguimos con el amigo Krenz. Nos pusimos a malvinear nosotros y lo dejamos. Ya que hemos tenido charlas interesantes. Sí, las que vamos a tener de aquí a las 6 de la mañana. Una de las cosas que yo rescato es cuando nosotros estábamos allí en Inglaterra, la gente común, así como nosotros, no tenían ni idea de Malvinas. Ellos no conocían Malvinas, no la habían escuchado hablar nunca, o sea que el pueblo es muy
porque la información que se le da al pueblo inglés es muy limitada. Ellos, por ejemplo, nosotros mirábamos la televisión y lo único que se veía de América era la Villa Miseria, o sea, todo lo más bajo que se puede ver, lo negativo absoluto, es lo que nosotros veíamos en la televisión de ellos. O sea que muy escasa la información del mundo. Es un país bastante aislado, si bien las comunicaciones hoy en día está bastante todo unificado, pero ellos bastante aislado en cuanto a lo que pasaba en el resto del mundo, ¿no? Y bueno, en cuanto al tema de la guerra de Malvinas, yo recuerdo el permanente acecho de ellos y también la forma que tenían de ir desgastándonos. Y bueno, nosotros en el barco era una cosa que el comentario, ¿no? Porque éramos casi 300 hombres, después de haber dejado a los quedamos menos. Ellos cuando fueron a Malvinas la pasaron bastante mal esos días de tempestad. Los comandos anfibios no estaban muy acostumbrados a ese tipo de mar, ¿no? Porque es gente de tierra y para estar en el agua hay que acostumbrarse, ¿no? Y algunos se descomponían y era bastante feo porque de repente algunos dormían en los pasillos porque estaba lleno el barco de cama, claro, o sea, dormían en los pasillos en bolsa cama, y algunos, bueno, cuando estábamos de guardia, usaban nuestras camas, digamos, cama caliente se llama, ¿no? O sea, se levantaba uno y se acostaba otro en la misma cama. Claro, bueno, y no había mucho tiempo para dormir tampoco, porque después empezó el tema que no podíamos dormir, era muy poco el tiempo que se dormía, y uno está nervioso porque nervioso, intolerante. Imagínense en un pequeño lugar 300 personas ahí, y todo bastante restringido, ¿no? Porque después también había que empezar a restringir el tema de los víveres, se empezó a racionar todo. Si bien nosotros nunca faltó comida, nosotros teníamos nuestro desayuno, almuerzo, merienda, cena, no pasaba así con la gente que estaba en tierra, ¿no? Claro, o sea, en un barco la cosa es distinta. No pasamos fríos tampoco, porque un barco calefaccionado, bien, o sea, esa parte nosotros no la sufrimos. Sí sufríamos el tema de que no podíamos dormir, y a una persona la tienen sin dormir y empieza a trastornar toda la mente, ¿no? Porque era una cosa que uno se acostaba a dormir y uno se podía dormir en cualquier lado, hasta de parado uno puede dormir, ¿eh? Cuando uno está cansado, se recuesta contra un palo y duerme. Es una cosa inevitable eso. Y bueno, eso era a raíz del permanente ir y venir de los aviones de ellos, ¿no? Uh-huh. Y después empezábamos a temer al tema de los submarinos. Claro, la amenaza estaba, la amenaza de los submarinos nucleares, pero una vez materializada con el hundimiento del Belgrano, mamita, debe cambiar la cosa. Ahí cambió mucho. Además, como vuelvo a repetir, al haber estado en el puerto de ellos, haber conocido, ahí había como 5 o 6 submarinos. Yo recuerdo el que hundieron al Belgrano nada más, pero nosotros, no me acuerdo los nombres, pero nosotros los veíamos. Y bueno, yo soy submarinista también, y más o menos tengo un conocimiento de lo que es un submarino atómico a lo que es un submarino de propulsión dieseléctrica, porque inclusive para el combate es mucho mejor un submarino diésel eléctrico, que es menos ruidoso que el submarino atómico. El submarino atómico es más detectable. Bueno, nosotros teníamos un buen sonar también en el barco. Pero bueno, estaba toda la atención ahí, ¿no? Porque teníamos sonar, también el radar, y bueno, unos controlaban el aire y otros controlaban lo que pasaba por abajo. O sea, por suerte nosotros contacto con submarinos no tuvimos, solamente fue con aviones. Así que más o menos fue eso lo que íbamos viviendo a bordo, ¿no? Qué historia, ¿no? Qué historia que ese buque haya sido parte de la Operación Rosario, y bueno, ya sea parte de la historia grande
de ese histórico 2 de abril, que ya son las 4:20 de la mañana. Ya nuestros comandos anfibios estaban marchando rumbo a algunos hacia la casa del gobernador, otros hacia el cuartel de los Royal Marine. Estamos esperando a Camargo, que está por venir y nos va a contar su visión de aquella noche. Y Celaya se nos va a dormir. No, lo tenemos ahí hace unos minutos. Claro, uno quiere hablar con todos, quiere aprovecharlos a todos. no. Celaya, bueno, ustedes tuvieron otras oportunidades en las que dispararon o emplearon el sistema de armas Roland contra los aviones Harrier. ¿Cuál fue esa otra oportunidad? Sí, fue, calculo yo, el 6 o el 7 de junio. Ya los aviones, como dijeron hace rato, ya no pasaban a baja altura, sino pasaban a mayor alcance, más arriba de los 7 kilómetros, donde no había armas que sean efectivas a esa altura. Bueno, en una oportunidad, eso ya con la experiencia que estábamos ya con la práctica, y yo por lo chico que era siempre, una que me decían, bueno, ¿a dónde querés ir vos? Yo estaba capacitado para estar tanto de jefe de pieza como apuntador, pero a mí me gustaba de apuntador, porque ahí miraba todo, mientras que el jefe de pieza solamente ve por una pantalla, un monitor, los ecos y nada más, mientras que el apuntador lo ve de campo, lo ve con un aumento de 12 por 1, creo que es el aumento. Bueno, la cuestión que más o menos en esa fecha estaba nublado, prácticamente todos los días estaba nublado, y estaba la orden de no emitir. Y así pasó una mañana, fue que el radar de vigilancia detecta un eco, pero no lo quería emitir. Y como el avión se acercaba, bueno, el jefe de pieza me dice, en tal lugar puede ser que veas un blanco. Bueno, yo apunto para ese lugar y tomo el mando, pero no lo veía, o sea que tenía que emitir, y para cómo estaba nublado esos días. Y a medida que se acercaba, ya lo empecé a ver, un puntito negro veía. Cuando se me perdía, yo pasaba el mando a él y él lo seguía. Y después, cuando yo lo veía ya en forma visual, ya tomaba el mando yo y lo seguía. Y algunas veces, ya cuando él me decía, está a 8 kilómetros, porque ellos sabían que nosotros lo estamos emitiendo, para evitar que ellos no se fijaran que lo estaban emitiendo, yo seguía el avión a través de la nube, o sea que yo no veía, pero sabía en qué lugar iba, calculaba la velocidad del avión y a dónde me iba a aparecer el avión. O sea que así hizo el avión un pasaje que más o menos el jefe de pieza me decía, está a 8 kilómetros y no estaba en alcance, porque el Roland tiene hasta 7 kilómetros. Bueno, y cuando volvió de nuevo, supongo que el piloto se confió, porque no nos vio, no emitimos, volvió y le seguíamos nosotros. Cuando, claro, yo lo seguía y venía una nube y yo seguía, eso lo imaginaba, y la experiencia que uno tenía en ese tiempo, porque ya calculando la velocidad que venía, y el jefe de pieza me decía, está a tantos metros, a tantos kilómetros, y bueno, yo lo seguía.
Y resulta que, bueno, y entre mí decía, está por entrar los 7.500, creo que me dijo, y le digo, pero entre mí yo decía, pero este no se habrá dado cuenta, tan cerquita que se está acercando peligrosamente, yo decía eso. Bueno, hasta que le digo, bueno, no le vamos a disparar porque todavía faltaba pasar por arriba nuestro, o sea que yo calculo que podía acercarse hasta 6.500, más o menos. Y bueno, así fue cuando pasó estaba por llegar prácticamente a nuestra línea. Me dice, ¿le disparamos? Me dice el jefe de pieza. Sí, le digo, si está a esa distancia, le digo, le tiramos nomás. Y bueno, me dio permiso de fuego y disparamos. Y claro, y yo le preguntaba mi preocupación al grito era qué distancia estaba, porque él no me decía, porque él agarró y salió, abrió la puerta del Dolan y se fijó para arriba porque él quería verlo, como yo lo seguía, yo le guiaba el misil, y cuando me escuchó gritar me dice, le preguntaba yo a qué distancia, y él me dice, no importa, debe estar a los 7, me dijo, de la puerta nomás. Y bueno, y en ese momento el avión quiere evadirse, hace un viraje para irse y no le damos tiempo. Y ahí es donde se eyecta el piloto y le pega también al avión. Y el avión lo habrá seguido más o menos, calculo yo, 10 segundos. Y cuando ya empieza a caer en forma de famoso tirabuzón, cae al agua. Y el avión sigue ahí yo lo sigo al avión que empieza a caer, y después claro, yo veo al piloto que caía y le digo al jefe de pieza, le digo, no, me dice, ¿le pegaste? Sí, ya sé, le digo, porque yo lo estaba mirando. Y me dice, ¿qué está haciendo? No lo vamos a seguir el piloto, le digo, para que vayan a verlo, le digo, porque está cayendo en el agua. Y me dice, bueno, fíjate en qué lugar cae, y después nos fijamos en los milésimos, porque la pantalla tiene cuántos grados, todo. Y bueno, cuando cayó en el agua, ya el avión cayó, y cae el piloto, y después fueron unos helicópteros a tratar de recuperar, pero no hubo caso, porque abandonaron, porque ya vinieron ellos también, los ingleses, y se veía que hacían fuego, y los nuestros se volvieron para atrás, y no creo que lo hayan recuperado, porque ahí era 5 minutos en el agua, y adiós, ¿no? Por el agua fría, todo. Así que bueno, eso fue la experiencia que tuve en el tercer avión, creo que fue. Pero ahí yo me di cuenta de la experiencia que tuvo en esos días, en la cual porque yo le cuento, pero yo cuando vine acá yo siempre quería que me pregunten más para dejar experiencia, porque es importante esto, que la práctica, todas esas cosas para las nuevas generaciones, para ahora, para mis camaradas. Pero no, nadie me preguntó, nunca cuento las cosas, si no me preguntan no cuento. Y bueno, al único que le conté fue a la asistencia técnica de la fábrica, vendría a ser, porque el sistema era un franco-alemán. Yo tuve la suerte de hacer el curso en Francia y en Alemania 6 meses de dólar. Y acá tuvo la asistencia técnica, que vendría a ser como la garantía del puesto de tiro. A ellos me sacaron el jugo, como quien dice. Quería que una vez estuve como 2 o 3 horas escribiendo con ellos, ya me preguntaba, inclusive sacaron fotos, hicieron dibujo, y después hicieron una especie de murales, y me regalaron murales, todo lo que conté yo, ellos lo transcribían y hicieron los dibujos, todo. O sea que la experiencia que tuvimos, y no solo yo, sino todos los que tuvimos allá, yo creo, nuestras Fuerzas Armadas no sacaron la experiencia que tendrían que haber sacado, creo yo, por lo menos
no tengo conocimiento que a alguien le hayan preguntado. Lo único sí que me preguntaron a mí, como cuando llegué yo a Campo de Mayo, me agarraron como 5 o 6, no sé si eran psicólogos, qué sé yo, que me empezaron a preguntar cada cosa, que le contestaba todo al revés yo, para que se den cuenta de que ya uno venía con tantas cosas y todavía nos preguntaban cosas que no compartía yo, y yo le contestaba todas las cosas al revés. Y me acuerdo que uno me dice, pero sí, ¿por qué le contestas así? Bueno, ¿para qué me preguntan? Le digo, sí, no pasó nada, pero... Claro. Y otros veteranos han expresado lo mismo que usted, Celaya. La experiencia, los conocimientos, eso de entrar en combate que ustedes trajeron de Malvinas, lamentablemente fue más y mejor aprovechado por otros que por el propio ejército argentino. Digo ejército y es algo que pasó en las tres fuerzas, ¿eh? En las tres fuerzas ocurrió así. Hay que decirlo, no se valoró, las fuerzas no supieron valorar convenientemente la experiencia de sus hombres. Sabemos que Malvinas, después de Malvinas, fue como una cosa que había que esconder debajo de la alfombra, en todos los ámbitos de nuestro país, a nivel político, a nivel propio de las Fuerzas Armadas. Pasaba por aquí, por estos micrófonos, hace poco tiempo, otro veterano de Malvinas, el Delgado 601, el coronel Arce, y expresaba lo mismo. No me aprovecharon. Fui, di lo mejor de mí, puse todo lo que puse para que después esas experiencias, ese conocimiento, eso que podría haber sido una gran enseñanza para quienes vienen después, no fue convenientemente aprovechado. Nosotros decimos las cosas como las sentimos y como creemos que son, y bueno, siempre decimos esto: las Fuerzas Armadas no fueron generosas ni siquiera en eso con los hombres que se jugaron la vida por la patria y por las mismas fuerzas, porque vestían el uniforme cada uno de su fuerza, iban allí a Malvinas para dejarla bien parada, para mostrar el orgullo de ser un hombre de la Armada, un hombre del Ejército, y al regreso las fuerzas no tuvieron la suficiente grandeza como para valorar al hombre que se jugó la vida por la patria y por la institución a la que representaba. Y hemos visto nosotros piezas que tendrán que estar en un museo, ¿no? También, y que sin embargo se arrumbran ahí en muchos espacios y galpones, sí, que no se valoran. En general los argentinos somos decidiosos. Está bien, en ese sentido. Está bien. Si el argentino común es decidioso, tenemos que modificarlo, pero cuando alguien tiene que atesorar esto que ha estado... Esto no es una crítica a la fuerza, ¿eh? Sino que nosotros nos podemos permitir decir lo que ellos hombres por respeto a la fuerza, porque la institución jamás debe ser tocada. La institución, los hombres pasan, las instituciones quedan. Y bueno, estos hombres que pertenecen a esa fuerza, que hacen grande a la fuerza. Eso es lo importante, no hablamos de la fuerza en sí. Y que muchas cosas pueden ser rescatadas todavía. Eso es lo bueno. Porque tenemos a esta veteranía está acá. O sea, esta experiencia todavía no se perdió, eso es lo importante. Que podemos recomenzar. Y creo que hoy todavía las fuerzas pueden, o ellos mismos, juntarse y esta vasta experiencia escribirla y dejarla, porque es un estandarte que si tu jefe no te lo da, es bueno que tantos muchachos que abrazan hoy y se instruyen dentro de la fuerza puedan acudir a este testimonio, dejarles este testimonio escrito. Creo que es un documento que ellos no tienen que dejar pasar, o sea, hacer ellos lo que otros no supieron hacer por ellos. Exactamente, y en muchos casos aún estamos a tiempo. Y en definitiva este trabajo tiene un poco de eso, ¿no? Ese sentido. Dejar grabado el testimonio de los hombres que fueron protagonistas de la gesta de Malvinas, y en algún momento eso va a ser historia grande, historia más grande de lo que es hoy, a 25 años. Ricardo quería decir. Sí, yo tengo un hijo de 17 años que a fin de año va
intentar ingresar en la escuela naval. Y todas estas cosas que estamos charlando acá, se las estoy contando. Ojalá que él pueda entrar en la Armada, ¿no? Y como para que tenga una continuidad todo esto, toda la experiencia que uno va teniendo, o he tenido en Malvinas y todo eso, a lo largo de 35 años de servicio, es poder ir transmitiéndole y que él continúe con una base diferente a la que cuando uno entró, que directamente yo vine desde allá de Entre Ríos, entré en la Armada y bueno, ahí empecé mi carrera, pero sin conocimiento ni base de nada. Entonces él por lo menos va a tener una pequeña base. Yo tengo 2 hijos y tengo uno de 7 años que antes de venir para acá me dice, ¿dónde va papá? Voy a ir a hablar de Malvinas. Y él me empezó a preguntar, 7 años tiene, ¿y cómo es el tema de Malvinas y qué esto? Porque en la escuela, dice, los otros días estuvimos hablando de la Malvinas, me dice. Entonces, en algunos colegios se habla también de esto, ¿no? Sí, entonces, sí. Es como que ahora es muy, muy importante esta radio. Esta radio está haciendo que en la ciudad de Mar del Plata, por lo menos, se esté tomando conciencia de que esto hay que transmitirlo a los colegios. Los niños tienen que saber, tienen un conocimiento. Hoy, a las 9 de la noche, estaba mirando la televisión junto con mi chico de 17 años y me dice, pero papá, mira lo que está diciendo. Y no, le digo, mezcla una cosa con la otra. Entonces, le digo, esto que dijo está bien, esto otro es mentira, no es así, está sacado de contexto. Sí, empiezan a mezclar las cosas y hay una gran confusión en estos chicos que tienen alrededor de 16, 17 años, que están terminando el secundario, y es lógico que si uno no se lo cuenta de una fuente distinta... Que te avisen por radio que hay que rendirse y sacar la bandera blanca. Yo me negué, sí, expuse que no iba a hacer más fuego, pero me negué, yo no la saqué. La sacó el teniente Justi, que estaba en la posición de la casamata abajo de la mía, pero yo no la saqué. Fue uno de los dolores más grandes que uno tiene como infante de marina, yo vuelvo a repetir en el caso mío, ¿no? Porque es como volver atrás con todo lo que te enseñaron y lo que vos aprendés para hacer esto que ibas a hacer, y rendirse, fue lo más feo que te puede pasar. Ellos decían que, bueno, veían que el combate se iba, las condiciones se iban poniendo adversas, se daban cuenta de que estaban perdiendo la batalla y que muy pronto los ingleses los iban a pasar por encima porque ya no tenían munición. Ya yo hablo de la batería Bravo del batallón de artillería de campaña número 1, no tenían más munición. De las 6 piezas que tenían, de los 6 obuses, les funcionaba solamente uno la última noche, la noche del 13 al 14 de junio, y ellos en ningún momento barajaban dentro de sus posibilidades la posibilidad de rendirse. O sea, era pelear hasta la última munición mientras ese único obús funcionara, después fusil y combatir con infantería y morir. No, en ningún momento tenían en la cabeza el hecho de retroceder o rendirse. Sí, hacer un retroceso por ahí táctico para tomar una mejor posición para el combate de infantería, digamos, pero no estaban programados. Cuando tuvieron que hacerlo es como cuando una máquina está programada le ordenás algo para lo que no está programada. No. Y que no está dentro de las posibilidades, claro, de rendición. Exactamente. Por eso cuesta. Eso es así. Hay un detalle que hay que mirarlo muy bien, y es que si uno ve realmente la edad de todas las bajas que tuvimos en la guerra por la recuperación de nuestras Islas Malvinas, nos damos cuenta que tanto en oficiales como en suboficiales, si no eran cabos, eran subtenientes, y si no eran guardia marina, pero la mayoría de las bajas en el ejército, por ejemplo, fueron subtenientes. No, estoy hablando de bajas de oficiales, la mayoría eran subtenientes. Así que parece que la baja edad es como que le daba más valentía, ¿no? En vez de inexperiencia le daba más valentía, no más heroísmo, es increíble, ¿no? Pero casi todas las bajas eran subtenientes y guardia marina. Sí, Georgia también hubo una baja que, bueno, a un guardia marina le pegaron en el puente de la corbeta Guerrico, le pegaron un tiro en un ojo, ¿no? Decía, por ejemplo, un guardia marina.
O sea, es importante que todo esto tenga difusión, que las generaciones jóvenes entiendan cómo fue la cosa. O sea, ya los chicos cada vez entienden más, ¿no? Es como que ya no compran este pescado podrido, ya realmente empiezan a entender por sí mismos, ¿no? Y bueno, y los detractores cada vez detractan menos, porque se dan cuenta que ya no pueden mentir más, ¿no? La cosa tomó tal notoriedad que no pueden mentir más. Luis, querías hacer un comentario respecto de lo que decía Víctor recién, de la valentía, del heroísmo y de eso casi inexplicable, ¿no?, que a veces envuelve al soldado. Sí, me río porque me acordé de lo que dijo él, que no quería entregar la bandera blanca. Nosotros tampoco. Tal así fue que estuvimos casi 10 días más para entregarnos. Y pasaban los ingleses en un gomón con un alto parlante diciéndonos que los entregáramos, que ya se habían rendido nuestros jefes. Y no salimos. Éramos de ahí y no salimos. Y cuando al otro día venía una patrulla con un jefe nuestro. Entonces decían, entréguense porque ya nos rendimos. Y no queríamos salir, y salimos. Y tal así que un inglés un suboficial me partió la cabeza con la culata del fusil, ¿ves? ¿Tiene la marca? Sí, sí. Y tengo acá y acá. Acá me pusieron la gotita, pero no alcanzó para este lado. Sí, es así. Y entonces me paré, estaba en el piso, me paré, me pegó una patada en el estómago el tipo y me paré y le digo, ¿y vos qué habías hecho? ¿Te habías rendido, hijo de cuca? No, dice, porque, y bueno, y entonces ¿qué carajo venía a pegarme? Si tenés pelota, digo, sacaste las cosas y le vamos a cagar una trompada acá, si total es lo mismo, ya la guerra la hemos perdido, en serio. Y los oficiales nuestros, tanto Nicoletti como era el jefe de pieza nuestra, y los que teníamos al lado, como Bornó, como Riquelme, como Martínez, como Sánchez, el Negro, eran todo igual, no queríamos entregarnos. Pero ya no teníamos nada, lo último que teníamos para tirarle era el casco, ya no teníamos nada, los RH, ya no teníamos nada, ni tubos teníamos ya, porque los tubos pobrecitos se explotaban, ¿viste? Pero nosotros le dábamos igual, y no nos queríamos entregarnos. Y es cierto eso, no nos queríamos entregar, siendo como estábamos y todo, no nos queríamos entregar. Por eso, a los compañeros que les digo, y que yo sé que me escuchan, sigamos aguantando el cimbronazo, loco. No bajemos los brazos y sigamos aguantando. Porque esto, para nosotros recién empieza. Y déjense de joder y sigamos. Que esto para nosotros recién empieza. Exactamente, es una lucha que no termina, es la lucha que cada uno de los hombres que fue protagonista de los hechos de Malvinas tiene que librar, y que nosotros tenemos que acompañarlos y ayudarlos, para que esa carga no sea tan pesada. Bueno, te voy a pedir, Cristian, una tandita, la de las 10:30, y en unos minutitos estamos nuevamente haciendo más Malvinas hoy, en la última media hora, el último tramo. Dale. De Atlántico Sur, publicidad. ¿Sabías que en Mar del Plata existe una... ¿Qué programón tenemos hoy, señores? El estudio está colmado de gente, ese tipo de programas que nos gusta hacer, que hay ruidito, que se mueve la silla, que es desprolijo salir un poquito acá, eso no importa, eso es lo de menos. Lo que a nosotros nos gusta es reflejar la historia, compartir estos momentos con amigos. Ahora vino otro amigo aquí a saludarnos y a participar un poquitito, apenas unas palabras, un saludo para demostrar que está aquí presente y nada más, Yo, conociéndolo, le hago esta advertencia antes de permitirle saludar. Es tu saludo, 10 palabras, 15, 20, no más. José Figueredo, un amigazo que está con nosotros y nos saluda.
Bueno, Dani, buenas noches a todos los compañeros. Como siempre digo a la audiencia que nos escucha, un abrazo a todos los hermanos veteranos de guerra. Como mi característica es mis héroes, son mis veteranos de guerra. Y bueno, un honor estar acá con cada uno de ellos. Estaba escuchando el programa en mi trabajo y digo, me tengo que hacer una escapada para acercarme acá a Luis a través de ABEDEMA, la Asociación de Veteranos de Guerra Defensores de Malvinas, que nos ponemos a disposición de él con todo lo que tengamos para ayudarlo en lo que él necesite en cuanto al trámite de su pensión, en cuanto al trámite de lo que tenga para hacer en parte de psicología, psiquiatría, bueno, todo lo que está a nuestro alcance para él y su familia. Recién acabo de hablar con Carlos Ibáñez, presidente de nuestra asociación, y ponemos a disposición de él para cuando lo necesite, que aquí estamos para ayudar a un veterano más. Así que bueno, me van a cortar porque no me están dejando hablar hace rato, así que les mando un abrazo a todos los veteranos de guerra y bueno, y seguir escuchando, que para mí es un honor escucharlo al hermano de Carlos Ibáñez, al otro Ibáñez, únicos en Malvinas, hermanos únicos en Malvinas, sobrevivientes los dos. Acá el compañero también que estuvo en la Georgia, la parte civil, también lo escuché el domingo pasado también. Sí, gracias. Antonio Patané fue el hermano. Ah, bueno, no sabía, viste, bueno, nos vamos, esto es bueno porque nos vamos enterando de cosas, pero no hablo más porque acá Daniel me reta, así que un saludo y un abrazo a todos los veteranos y bueno, acá estamos, sigan escuchando el programa que está bárbaro. José, ¿sabés qué quiero decirles? Que a veces uno en favor de la lucha no se da cuenta que quien está atravesando la situación de Luis, le cuesta tener que dejar su trabajo, ir a una institución. O sea, lo que yo digo es pedir la dirección de Luis y acercarnos una vez por semana. Yo me comprometo a que, porque si él tiene que dejar el trabajo, ese día su familia tiene que comer. En ese tiempo vale oro. Vale más por ahí que mío, porque él es el sustento. Entonces por ahí, si nos organizamos, pasar una vez por semana para ver si nos comunicamos o no, cómo va a tomar el certificado. Perdóname. Quédate tranquila que lo vamos a hacer. Vos sabés que nosotros para trabajar por nuestros veteranos estamos siempre a disposición. Y me acordé disculpame que te iba a robar un minuto más. No, dale. Que el día 9 de mayo vamos a estar acompañando a todos los veteranos civiles en este grandioso acto que van a hacer la inauguración de su monumento a partir de las 10 de la mañana en Aguado y Mosconi. Ahí vamos a estar acompañando, invitamos a toda la población que esté. Y el día 17 de mayo, la Armada Argentina, después de 25 años, va a condecorar a sus veteranos de guerra. Así que, por favor, aquellos veteranos navales que estén escuchando el programa, que si todavía no notificaron, que me llamen a mi teléfono, que yo ahí tengo el listado de las medallas que están acá en Mar del Plata para hacer la entrega el 17 de mayo a todos los héroes, junto con sus familiares, que después va a haber un agasajo para todos. Así que bueno, en lo que estén escuchando, todos los veteranos que aún no han sido notificados, por favor llámenme y el 9 nos encontramos en el Monumento de los Civiles. Un abrazo. Esto te lo agradezco muchísimo, te lo agradezco mucho, José, porque en el fragor de esta noche tan linda que estamos viviendo, seguramente me hubiera olvidado de invitar a todos los amigos malvineros a compartir la inauguración de ese hermoso monumento que los veteranos civiles están a punto de inaugurar allí en la Plaza Pesquero Narwal. Seguro que me hubiera olvidado y hubiera sido un error imperdonable, así que te agradezco mucho, José, que lo tengo anotado por ahí, pero uno se mete en el favor del programa y es probable que se olvide de algo tan importante como la inauguración del monumento a los 649 héroes de Malvinas. Bueno, vamos despacito a comenzar a despedirnos, cada uno con su mensaje final. Tenemos 10 minutitos para hacerlo, así que vamos a empezar por Luis, que nos va a dejar su mensaje final, su despedida en este programa, pero ya sos parte del programa de nosotros. Acá, como verás, hay que venir, sentarse y charlar. Esto todos los domingos a la noche es una reunión de amigos que tienen ganas de charlar y contar su historia. Así que tu mensaje, Luis. Es cortito, mira, mi mensaje más que nada es para ustedes en el sentido de agradecimiento profundamente por la calor humana que me dieron de que estuve con ella en el museo ese día, a la calor humana que me dieron los compañeros de Sumarista, y más que nada
a la calor humana que me dieron mis compañeros. Más allá que sabíamos que... Y acá el hombre que me puso muy satisfecho en ese sentido también, que me trató muy bien. Eso sería todo para mí. O sea, no es todo. Porque si Dios quiere lo vamos a seguir viendo, recordando cosas con él. Estábamos en una punta a la otra porque él estaba en Georgia. Pero el fuego era el mismo, ¿no? Seguro, los sentires son los mismos. Era lo mismo ruido que nosotros sentíamos, por eso te digo, vos estabas en la otra punta, pero igual el fuego era el mismo. Así que, gracias, loco. A vos. Por ser como sos. Gracias, chicos. A vos Luis, por, como siempre decimos, lo que hiciste en el 82 y lo que seguís haciendo y todo lo que vas a hacer de aquí en más, porque vos de alguna manera dijiste algo muy importante. Esto recién empieza. Hay tanto por hacer en referencia a Malvinas, que esto es algo que recién empieza. Y bueno, vamos a darle la oportunidad de que saluden también a los chicos, vayan despidiéndose. Bueno, yo le quiero agradecer a estos hombres que están acá por la ayuda que está dando a Luis y a mi familia, porque esto es como una puerta más que se le abre para Luis, otro camino distinto y que tiene que seguir. Yo sé que va a poder, porque si pudo superar lo que Malvinas, ¿por qué no va a superar esto? Bueno, el quien hablaba era Agustín, y ahora va a hablar Martín, el hombre que va a tener que venir a trabajar a la radio, a poner su voz aquí en Radio Argentina. Dale. Bueno, soy Martín y quiero agradecerle a todos por habernos invitado y no sé, nada, está todo dicho. Es tu casa, vení cuando quieras y acá te vamos a estar esperando. Bueno, gracias. Antonio, ¿qué decís? A mí no me queda nada más que agradecerles, a vos y a Graciela, por supuesto, esta alegría, ¿no?, que me dan de reencuentro, ¿no?, de reencuentro con seres que uno nunca va a dejar de querer y apreciar, ¿no?, por las cosas compartidas. Víctor. Bueno, yo quiero agradecer también, como todos agradecidos, no es menos que yo agradezca, ¿no? No, realmente a todos los compañeros de esta travesía tan importante que fue la guerra de Malvinas, volver a repetir lo que hemos siempre dicho, que estemos juntos, que separados no vamos a hacer nada, ni que los otros que quieren ser más que uno, somos todos combatientes igual, y los dolores y los estrés postraumáticos los llevamos todos. Y es necesario que hoy por hoy, a los 25 años, estemos más unidos que nunca, y el calor humano, como decía el otro compañero veterano, tiene que existir en todos, y la sociedad tiene que darse cuenta que los veteranos están unidos y no están separados como muchos están, y solamente por intereses, porque por otra cosa no son. Todos tenemos dolores que ocultamos, todos tenemos secretos de la guerra que para ninguno fue buena, pero sí quedaron cosas importantes, que fue compañerismo, buenos recuerdos, y eso tiene que reflotar y bueno, y hacerlo sentir entre la unión de los veteranos. Muy bien, gracias Víctor por tu presencia, te agradecemos profundamente porque sabemos que vos sos de pocas palabras, y que vengas acá es para nosotros muy importante, todos para ti. Gracias. Bueno, Reina, la mujer que es puntal de esta familia que están conformando, que han conformado con Luis, la voz de la mujer que acompaña al veterano, tan importante y a veces tan poco escuchada. Tu saludo. Bueno, yo le digo buenas noches y gracias por darnos una mano terrible, porque en este momento estamos necesitando, sobre todo por él, para que no se me venga abajo, porque se me deprime mucho y a mí me cuesta levantarlo. Me cuesta levantarlo y mucho. Y gracias por escucharnos, por darnos esta oportunidad de que
chicos se enteren de que él existe, que era lo que yo quería, que él se entere de que era un excombatiente y que los demás compañeros se enteraran de que existía. Muchas gracias. No, gracias a vos, como siempre, y bueno, ¿qué decir, no? ¿Qué reflexión final? ¿Cómo cerrar este programa tan lindo, tan intenso, tan rico que hemos tenido? Graciela. Quiero que simplemente decir que uno siembra lo que cosecha, ¿no? Estos hombres están sembrando su gloria, la han sembrado y la están cosechando, y que a nosotros nos queda la tarea de seguir malvinizando y seguir haciendo sólido este puente, porque cada vez pasa más gente por este puente que hicimos vos y yo. Y eso es maravilloso. Vos sabés que a mí me da, eso de sentirme puente me da a veces un poco de miedo, porque uno siente que pasan tantas cosas por encima de este puente, que, pucha, ¿estará fuerte el puente? Hay que asumir esa responsabilidad, ¿eh? Pero es lindo, es lo que uno quiere, lo que uno ama, lo que uno hace con profundo sentimiento, así que esperemos que el puente aguante, ¿eh? José, tu saludo. Bueno, a todos, gracias por escuchar, a la audiencia de ustedes dos en especial, siempre se los voy a decir, el apoyo incondicional que tienen con la causa Malvina, el apoyo que tienen hacia nuestros veteranos, y bueno, yo voy a dejar un desafío. A mí me encantaría un domingo de esto, que los hermanos Ibáñez estén en un programa y que cuenten los dos, paralelo, su historia en Malvina, que creo que es, por la edad que tuvieron los dos, lo que hicieron en Malvina, uno en Malvina y en London y el otro en la Georgia, fue espectacular y digno de destacar. Más allá de que cada uno hemos cumplido un rol en combate, creo que hay personas que, como aquel glorioso sargento Cabral, que todos lo recuerdan, creo que en Malvina también hubo muchos de ellos, y uno de estos son los hermanos Ibáñez, que para mí es un honor tenerlos como compañeros, tenerlos en nuestra asociación, y me encantaría escucharlos los dos en un programa, que estén los dos contando su historia, y también me pongo del lado de la madre de ellos, porque imagínense en una madre con dos hijos, no con uno, dos hijos en la guerra combatiendo, lo que habrá padecido esa mujer, que bueno, Dios la tiene en un lugar muy especial. Creo que va a ser también para hacer honor a todas las madres y padres que sufrieron en aquel bendito 82 cuando zarpamos para el sur. Así que se lo agradezco a ustedes que hacen posible todo esto, a la audiencia, bueno, y a cada uno de los veteranos que en la unidad vamos a lograr todo. Así que un abrazo y gracias por todo. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a la audiencia, enorme cantidad de mensajes de texto llegaron durante el programa. Lamentablemente el fragor del programa no nos permitió contestarlos a todos, pero los agradecemos, los apreciamos, los valoramos, gracias por estar siempre del otro lado escuchándonos. Bueno, ¿qué decir? Nada, la alegría, la felicidad, el gozo que produce hacer lo que a uno le gusta, lo que uno ama, lo que uno siente, y en ese sentido siempre decimos lo mismo, nos consideramos muy afortunados de poder hacer lo que nos gusta. Es un pedacito de felicidad eso, poder hacer lo que a uno le gusta y lo que uno siente es una bendición que siempre agradecemos. Le agradezco a Cristian, que estuvo ahí en los controles, como siempre, tratando de llevarla de alguna manera, porque acá de este lado del estudio somos bastante locos para hacer el programa, y él nos pone un poquito el freno y nos marca los tiempos y está siempre ahí muy atento. Invitarlos para el próximo domingo a un nuevo encuentro, una nueva jornada en el ciclo de cine malvinero. El tercer encuentro va a estar dedicado al querido crucero General Belgrano, algo que todos los malvineros llevamos también muy profundamente en el corazón. Nos vemos allí en la biblioteca a las 18 horas, los esperamos, y bueno, después a las 21 horas, como siempre, como todos los domingos, aquí en 106.1 Radio Argentina, Malvinas Hoy. Esos pedacitos de historia que nos visitan todos los domingos van a estar aquí nuevamente para juntos seguir escribiendo la historia de Malvinas, porque todavía requiere de ser escrita o reescrita. Así que, querida audiencia, muchas gracias por todo y será hasta el próximo domingo, siempre juntos acá a las 21 horas, 106.1 Radio Argentina, Malvinas Hoy. Gracias.
Rodríguez! ¡Rodríguez! ¡Nivel positivo 10! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Cargue! ¡Cargue, tigre! ¡Cargue! ¡Mira, carajo! Bueno, me cago. ¡Fuego! ¡Fuego! Malvinas. Eran amigos nuestros. Cuando al estar un año entero en una base, uno se hace amigo. Nosotros estábamos amadrinados a la Sheffield. O sea, para ir a tierra, nosotros pasábamos por arriba de la Sheffield, que después fue hundida, y conocíamos seguramente que algunos de los amigos nuestros, porque jugábamos al fútbol, hacíamos gimnasia juntos, seguramente que uno de ellos ha muerto cuando fue hundido la Sheffield. Entonces, qué sé yo, a veces uno tiene sentimiento porque nos hacemos amigos al margen de las cuestiones políticas que hay, ¿no es cierto? Claro. O sea, ellos son personas que tienen esa profesión y nosotros de este otro lado también. O sea, que teníamos una cierta camaradería normal de cualquier fuerza, ¿no? O sea, que cuando uno tiene relación con otras armadas, se hace amigo, tiene al margen de lo que vaya a pasar después. Y seguramente alguno de ellos murió que nunca lo supimos, ¿no? Bueno, nosotros llegamos al país después de haber hecho todas esas gimnasias, veníamos muy bien preparados, el barco lo conocíamos muy bien, y bueno, ya alrededor del 29 de marzo nosotros zarpamos, a la noche nos agarró un temporal tan grande que creo que en los 35 años que estuve en la Armada, nunca me había pasado una cosa así. Tuvimos un temporal, pero... se comieron un pesto. Un pesto, era terrible, porque era una cosa terrible, los mamparos sonaban, porque el barco cuando navega así y empieza a cabecear, a rolar, hay ciertas articulaciones, y los mamparos, por ejemplo, de los baños, todos esos lugares, eran mamparos de chapa. Entonces cuando hacía esa articulación, hacía como una explosión cuando volvía a su lugar, y todo eso producía un cierto miedito, ¿no? Porque afuera no podíamos salir, el temporal era imposible. Cuando la proa se metía al puente, que es bastante alto, el agua pasaba por arriba, o sea que cuando llegamos prácticamente a Malvinas, que fue a las 9 de la noche, hoy cuando Basualdo hablaba y que no se acordaba del horario, yo me acordaba bien porque le habíamos dado de comer a todos antes de salir. O sea que comieron bien y después se pusieron sus uniformes, eran uniformes para el agua, y bueno, de ahí salieron hacia la costa con los botes. Entonces nosotros ayudamos a los comandos anfibios a realizar esa tarea, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, bueno, toda la noche nosotros estuvimos en vigilia, como esta noche, un día como hoy, y bueno, esperando que a la mañana siguiente ya nos enteramos de la muerte del capitán Gechino. O sea que inmediatamente que pasó eso, nosotros nos enteramos porque el comando prácticamente estaba a bordo de la Santísima Trinidad. También estaba el general García, que era el que después, al otro día, fue a izar la bandera argentina, ¿no? O sea que nosotros ya lo llevábamos desde Puerto Belgrano, o sea que estaban todos a bordo, o sea, todos los altos mandos estaban a bordo de la Santísima Trinidad. Así que... Claro, la Santísima fue, digamos, la nave insignia de la Operación Rosario. Claro, iban, correcto, como usted dijo, el general García, el contraalmirante Busser en aquel momento, claro. todos los mandos. Y el comandante de la Santísima Trinidad era el capitán Tejo, capitán de fragata Tejo, en ese momento, que después él llegó almirante, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Bueno, ¿qué sensación? Claro, el tema es que cuando nosotros desembarcamos al otro día, entramos nosotros a la isla. Estuvimos 3 días
y después zarpamos nuevamente y empezamos a navegar alrededor de la isla. Entramos a Puerto Belgrano 1 o 2 veces nada más, y después hacíamos aprovisionamiento de combustible en el mar, o sea, venía un buque tanque y nos daba el combustible en el mar. Se hace un trasvase de combustible en el mar, como lo hacían también los aviones cuando se pasaban el combustible, para no ir hasta Puerto Belgrano, porque se decía que había submarinos en la zona, entonces era imposible. Y bueno, y nosotros nos situamos en un lugar y empezamos a hacer como buque espía, porque habíamos había conocido una frecuencia de ellos que escuchábamos todas las conversaciones. Entonces toda la información que nosotros obteníamos se las pasábamos a la gente que estaba en tierra, ¿no? Porque ellos venían con sus aviones, cuando estaban al alcance del misil, pegaban la vuelta y se iban. Claro, tanto ustedes como ellos conocían muy bien el arma con la que estaban combatiendo, porque la Santísima Trinidad es de origen inglés, ustedes la conocían mucho, sabían también ustedes que los ingleses contaban con los mismos buques, o sea que había un conocimiento mutuo muy importante. Yo sé hasta dónde me puedo acercar y hasta dónde puedo llegar a sentir la respuesta, el castigo por parte del oponente, así que después nosotros nos enteramos que cuando ellos se venían acercando y nosotros lo detectábamos con el radar, a ellos se le encendía una chicharrita, entonces ellos sabían que el misil nuestro tenía un determinado alcance y venían hasta ahí y pegaban la vuelta. Pero era constante eso, y no podíamos dormir, ya al último dormíamos vestidos, teníamos nuestra mochilita con caramelos, chicles, cositas así por si nos pasaba algo, que caíamos al agua, el que se salvara, ¿no? Porque un misil de esa envergadura directamente, normalmente la pega en el centro también. Hay mucho aluminio a bordo, ese duro aluminio se enciende, se empieza a derretir y cuando empieza a chorrear así, quema todo lo que tiene a su alcance, o sea que es bastante dramático el tema. Por suerte nosotros no tuvimos esa experiencia, nos salvamos y bueno, pero la tensión era permanente, o sea, el grado de estrés que uno llega a tener es ya prácticamente uno dormía un ratito y cualquier ruido, cualquier cosa, ya estábamos en pie otra vez, o sea que y más